Hola Vivers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución para la convocatoria extraordinaria del EBAU del curso 2023-2024. Vamos a ello. Para acceder al examen tendréis que ir a la sección de recursos, bajamos hasta exámenes resueltos y aquí veremos los exámenes de selectividad. En este caso iremos pues, el de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Como puede verse, el examen está formado por 10 ejercicios. Y comentar, pues, el primero de ellos nos pide, mejor dicho, que se consideran las matrices M, N y P, dadas por estas matrices de aquí, y nos pide que se determinen los valores de A, B y C, que pertenecen a números reales para los que se verifique esta ecuación matricial. Primero tenemos que resolver por una parte la ecuación matricial M por N igual a 2N, y también hay que hacer lo propio con la segunda ecuación matricial. Llegaríamos básicamente a una relación en la que tenemos dos matrices que están igualadas a otras dos matrices y a partir de esto sacaríamos los valores que nos piden de A, B, C y D. Perdón, A, B y C. Con lo cual llegaremos a la conclusión de que A vale 0, B vale menos 1 y C vale menos 2. En el apartado B nos pide que, dados A igual a 0, B igual a menos 1 y C igual a menos 2, que se compruebe que M cuadrado es igual a M más 2 veces la identidad. Y a partir de esta relación que se calcula la inversa de M y M al cubo. En cuanto a la comprobación de esta relación, pues habría que reemplazar M por su valor y la identidad por su valor. Llegaríamos entonces a que M más 2 identidad es equivalente a 2 menos 1 menos 1, 3 y por otra parte que M cuadrado coincide también con 2 menos 1 menos 1, 3. Por tanto, efectivamente se comprueba que existe esta relación. A partir de aquí, en cuanto al cálculo de la inversa, sería aplicar la fórmula habitual, en este caso a través de determinantes. Primero se calcularía el determinante de la matriz M, se calcularía la adjunta de la matriz y sobre eso se transpondría, y reemplazando todo llegaríamos a la conclusión de que la inversa de M es menos un medio, menos un medio, menos 1, 0. En cuanto a M al cubo, se desarrollaría como M por M cuadrado, que llegaríamos a la conclusión de que sería 2 menos 3 menos 6, 5. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice que se encuentre el valor del parámetro A tal que la integral de este que tenemos aquí se iguala a 2 tercios. Esencialmente lo que tenemos que hacer es resolver la integral y sobre esto dejarlo igualado a 2 tercios. En base a eso despejaríamos el valor de A y nos quedaría que vale 0. En cuanto al apartado B, nos dice que tenemos sea esta función a trozos, pide que se determine el valor de B que pertenece a los números reales y que se tiene que es una función f de x es una función continua en su dominio, que se estudie la derivabilidad de la función para los valores en el parámetro B. Como nos piden que se estudie la derivabilidad y la continuidad, pues tenemos que, la derivabilidad tenemos que comprobar primero si la función fuera tan siquiera continua, que en este caso pues llegamos a la conclusión de que B valdría menos 2. Sabiendo que la función es continua, estudiamos la derivabilidad. Tomamos la función, sacamos su derivada y a partir de ahí se aplicaría el estudio de la continuidad con la derivada. Y en este caso llegaríamos a la conclusión de que los límites laterales no coinciden, es decir, que se tiene una discontinuidad inevitable y como en este caso, como nos han quedado que los resultados son números exactos, sería inevitable del salto finito. Por tanto, la conclusión es que para que la función sea continua en x igual a 0, el parámetro b debe valer menos 2 y además en dicho valor la función no es derivable. Pasando al siguiente ejercicio nos dice, si f de x es una función real de valor real cuya derivada viene dada por la siguiente expresión. Nos pide que se calcule el valor del parámetro a para que la función f de x, es decir, lo original, pase por los puntos 1, 3 y 2, 7 medios. Y en base a eso se escriba la función. Primero tendremos que calcular la integral y a partir de aquí aplicaríamos la condición que nos exigen, que pase por el punto 1, 3 y que pase por el punto 2, 7 medios. Esencialmente tendríamos que, a partir de esto, crear un sistema de ecuaciones que tengamos las mismas dos variables, sería en este caso el parámetro a y la constante c que se nos ha generado después de haber hecho el cálculo de la integral. Sobre esto, resolveríamos el sistema que nos ha quedado y llegaríamos a la conclusión entonces de que a vale 1 y c vale también 1. Por lo tanto, la función a la que llegaríamos es que sería 1 partido de x más 1. Pasando al apartado B, nos pide que
para igual a 1 se determinan los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x y clasificando los extremos relativos. Lo que necesitamos tener el conjunto de partida saber es el dominio de la función, dado que f de x tiene una x en el denominador. En el momento en el que ese denominador se nos haga 0, la función no estará definida, mejor dicho, en ese punto. Por lo tanto, llegaremos a la conclusión de que los dominio serán todos los números reales salvo el 0. A partir de aquí, tenemos que buscar los puntos críticos. Para ello igualaríamos a 0 la derivada de la función y despejaríamos la x. Llegamos a que tenemos dos puntos, más 1 y menos 1. Y ya sobre esto pues haríamos una serie de intervalos. Tenemos que hacer intervalos que consideren todo el dominio, que consideren los puntos críticos y que consideren los puntos que anulan el dominio. Y en base a eso escogeremos un número dentro de cada intervalo. Lo reemplazamos en la primera derivada y en base a eso determinaremos si la función es creciente o decreciente. En ese caso sucederá que menos 1 pasa a ser creciente a decreciente, en cuyo caso hay un máximo. Y en el intervalo de 0 a 1 pasa de ser decreciente a ser creciente, por tanto hace un mínimo. Conclusión entonces, tenemos como intervalos de crecimiento los intervalos de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito, e intervalos de crecimiento de menos 1 a 0 y de 0 a 1, teniendo un máximo en x igual a menos 1 y un mínimo en x igual a 1. En cuanto al siguiente ejercicio, tenemos que se considera la siguiente función de valor real, nos pide que se determinen las asíntotas. Para determinar las asíntotas necesito considerar tres cosas. Si tengo que calcular verticales, horizontales y la tercera cosa, en caso de que no haya horizontales, si hubiera oblicuas. En cuanto a las verticales, lo que tengo que hacer es estudiar el dominio de la función. Para eso lo que haremos es igualar a 0 el denominador y despejaríamos la x. Llegaríamos entonces a que el dominio serán todos los reales salvo el 2 y el menos 2. A partir de aquí tenemos que estudiar qué es lo que sucede cuando se aproxima a la izquierda y a la derecha de menos 2 y a la izquierda y a la derecha del 2. Esencialmente tendremos una asíntota vertical en menos 2 y también en el 2. En cuanto a la horizontal, tenemos que hacer el cálculo del límite cuando x tiende a menos infinito y ver qué nos queda. En este caso, nos quedaría que vale 1, lo que nos indica que sí que tiene asíntota horizontal, en este caso en y igual a 1. Pasando al apartado B, nos dice que se obtenga la ecuación de la recta tangente de la función en el punto de abscisa x igual a 1. Para resolverlo tenemos que aplicar la ecuación de la recta tangente, el cálculo de la ecuación de la recta tangente, mejor dicho, y hay que buscar los valores x sub 0, y sub 0 y m sub 0. Dado que nos han dicho que el valor de x es igual a 1, entonces se cumpliría que x sub 0 es 1. En cuanto al valor de y sub 0, sería reemplazar la función, en la función mejor dicho, el valor de x igual a 1. Y llegaríamos a que y sub 0 vale menos 5 tercios. Y para m habría que calcular la derivada de la función e igualarlo a m. Luego calculamos la derivada. De hecho, hecho este cálculo, reemplazamos x sub 0 en la función y haríamos a que m vale menos 16 novenos. Luego, contando con todo esto, habría que hacer el reemplazo en la ecuación general. Llegaremos entonces a que esa ecuación será que s y igual a menos 16x partido de 9 más un noveno. Pasando al siguiente, nos dice: de entre todos los números reales no negativos y menores o iguales que 10, se buscan dos números tales que el doble del primero menos el segundo no pase de 10. Y el triple del primero más el doble del segundo sea al menos de 12. Además, se desea que la suma sea lo menor posible. ¿Cuáles son estos números? ¿Cuál es la suma mínima obtenida? Este es un ejercicio típico que se corresponde con programación lineal, en el que tenemos dos variables, x corresponde al primer número e y al segundo número. Sobre esto tenemos que tener en cuenta, además, que el que nos pide es que se minimice la suma de los dos. Importante, este 5 que está aquí sobraría. Esta es una pequeña errata que ya estará corregida en el PDF, pero vamos, que lo he dicho, sería la suma de ambos tiene que dar el mínimo posible. Todos los números reales no negativos menores o iguales que 10, es decir, números que sean comprendidos entre 0 y 10, tanto para la x como para la y. El doble del primero menos el segundo no tiene que pasar de 10, luego 2x menos y tiene que ser menor o igual que 10. El triple del primero más el doble del segundo tiene que ser al menos 12, es decir, 3x más 2y mayor o igual que 12. Y la función ya que les comentaba, tiene que tenerse la suma lo menor posible. A partir de aquí tendríamos que plantear cuál es nuestra región factible y llegaríamos a la conclusión de que tenemos estos 5 puntos. Coordenada del punto A se correspondería con el punto 0,6, B con 0,10,
el punto C con 10,10, el punto D con 6,0 y el punto E 4,0. En base a eso, reemplazamos cada uno de estos en la función objetivo y haríamos que en el punto A la suma vale 6, en B vale 10, en C vale 20, en D vale 6 y en E vale 4. Como nos piden por el mínimo, pues nos quedaríamos con este último. Por lo tanto, para lograr el mínimo, pues tiene que ocurrir que la coordenada sea el punto 4,0, lo que es lo mismo que el primer número sea 4 y el segundo sea 0, y esa suma dará como mínimo 4. En el siguiente nos dice, en una tienda de música se tienen 70 instrumentos distribuidos en 3 tipos, guitarras, pianos y violines. Se sabe que la cantidad de pianos más la cantidad de violines es igual a la cantidad de guitarras. Si tuviéramos el mismo número de violines, pero el doble de pianos y 4 veces el de guitarras, el total de instrumentos en la tienda sería de 180. Ante el sistema de ecuaciones se determine el número de instrumentos de cada tipo que tiene la tienda. Vale, tenemos que tener en cuenta que se corresponden cada una de las variables. Como son 3 variables, pues serán 3 instrumentos, con lo cual siendo este orden, guitarra sería la X, pianos la Y y violines la Z. En base a eso, planteamos las ecuaciones. Tenemos 70 instrumentos en total, luego quiere decir que la sumada tiene que dar 70. La cantidad de pianos más de violines es igual a la cantidad de guitarras, luego que es más Z tiene que ser igual a Y. Y el número de violines más el doble de pianos y 4 veces de guitarras, hay 180. Luego en base a esto, tendríamos nuestras ecuaciones y aquí sería conveniente dejarlas ordenadas. Hecho esto, pasaremos a resolverlo. En este caso, se ha optado por utilizar el método de Gauss, dado que son cifras grandes. Luego básicamente llegaríamos a la conclusión de que X vale 5, Y 35 y Z vale 30, lo que es lo mismo que hay 5 pianos, 35 guitarras y 30 violines. El ejercicio 7 nos dice, se considera el sistema de ecuaciones lineales dependientes del parámetro A que pertenece a los números reales. Nos dice que se discuta el sistema, con lo cual pues lo vamos a hacer como habitualmente. Primero pasaríamos de sistema de ecuaciones a matriz ampliada. En base a eso resolvemos el determinante de la matriz A, es igual a 0 y se despeja la A. Llegaremos entonces a que A vale 3. En base a esto, haríamos la discusión en función del número de casos. Tenemos que estudiar 2 casos, para cuando A sea diferente de 3 y para cuando A sea igual a 3. Si A es diferente de 3, el sistema es compatible determinado, que tiene una única solución. Mientras que, cuando A vale 3, llegaríamos a que se trata de un sistema compatible indeterminado, un sistema de soluciones infinitas. Y luego el apartado B nos dice que se resuelve el sistema para cuando A es igual a 3, haríamos como siempre. Pero tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle. Como A es 3 y nos ha quedado que en 3 es un sistema compatible indeterminado, hay que hacer una solución parametrizada. Es decir, que una de las ecuaciones se convierte en lambda. En este caso, lo que se puede hacer entonces es que z se convierta en lambda y a partir de aquí despejaríamos el resto de variables. Llegaríamos entonces a la conclusión de que la x vale menos 2 más 2 lambda y que la y vale 6 menos 7 lambda. Pasando el 8 nos dice: la observación meteorológica para los días de otoño en Madrid establece que el día está nublado en el 50% de las ocasiones y que la temperatura baja de los 10 grados un 7% de los días. Además, el 35% de los días son nublados o la temperatura baja de los 10 grados. Cogiendo un día de otoño al azar, calcula la probabilidad de que esté nublado y la temperatura baja de los 10 grados. Vale, punto de partida es que tenemos que definir los sucesos. Tenemos el suceso n, que sería que esté nublado, el suceso t, que es que la temperatura sea por debajo de 10 grados, y la unión de n con t, es decir, que esté nublado o la temperatura sea menor de 10 grados, probabilidad de n unión t. En primer lugar nos dice que se calcule pues el hecho que esté nublado y la temperatura baja de 10 grados, es decir, la intersección entre los dos sucesos. Si eso es así, tendremos que despejarlo a partir de la unión. La intersección se desarrollaría como la probabilidad del suceso n más la probabilidad del suceso t menos la probabilidad de la unión entre n con t, lo que es más 0,5 más 0,05 menos 0,35 y nos quedaría 0,22. Es decir, que la probabilidad de que esté nublado y la temperatura baja de los 10 grados es de un 22%. Y en cuanto al apartado B nos dice: no esté nublado sabiendo que la temperatura no baja de los 10 grados. Es decir, que nos plantea una probabilidad condicionada. Aquí lo que tiene que comprobarse es que si se sabe que la temperatura no ha bajado de 10 grados, ¿cuál es la probabilidad de que no esté nublado? Es decir,
Esto lo desarrollaríamos a través de las leyes de Morgan. La probabilidad de que no se cumpla n y no se cumpla t es lo mismo que hacer 1 menos la probabilidad de la unión de n con t. Y en cuanto a t complementario, pues 1 menos la probabilidad de t. ¿Qué nos quedaría? Que básicamente sería 0,6989. O lo que es lo mismo, un 69,89%. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice: el porcentaje de aprobados en las asignaturas de primer año de la Universidad Española se puede aproximar por una variable aleatoria normal de media mu de selección típica sigma igual a 8 puntos porcentuales. Vale, tenemos que tener en cuenta antes de nada cuál es el tipo de distribución que tenemos. Nos ha hablado de que tenemos una media, una desviación típica y que se puede aproximar por una normal. Por tanto, ya tenemos definida la distribución. En base a eso, nos dice que se toma una muestra aleatoria simple de 20 asignaturas del primer año, obteniéndose que el porcentaje medio de aprobados en la muestra es de 65 puntos porcentuales. Determina el intervalo de confianza al 99%. Vale, pues sabiendo que nos pide que se calcule el intervalo de confianza al 99%, pues tomaríamos en primer lugar el valor que nos han puesto por la media, 65, más menos el valor del centro de alfa medio, es decir, el valor crítico, que es en este caso de 2,575. Haríamos el descálculo a partir de este despeje, por 8 entre la raíz cuadrada de 20, y llegaríamos a que esto es 65 más menos 4,61, que se nos quedaría en 60,39 y 69,61. Por tanto, el porcentaje medio de aprobados estarán convertido entre un 60,39% y un 69,61%, con una confianza del 99%. Cuanto al apartado de beneficio, suponga que la media poblacional son 67 puntos porcentuales. Calcula la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria siempre de 10 asignaturas, la media muestral X, con la rayita, esté convertida entre 65 y 69 puntos. Vale, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que ahora sí conocemos cuál es la media poblacional y en base a esto calcularíamos la probabilidad. Tenemos que tener en cuenta que como está tratándose la probabilidad entre dos valores, tenemos que hallar básicamente la diferencia del número más a la derecha menos el más a la izquierda. Llegaremos entonces a que z vale 0,79 en el primer trozo y menos 0,79 en el segundo. Haríamos los ajustes pertinentes y llegaríamos entonces a que el valor crítico que está asociado a la probabilidad, la probabilidad que está asociada al valor crítico sería de 0,5704, lo que es lo mismo 57,04%. Por lo tanto, la probabilidad de que la puntuación media esté convertida entre 65 y 69 puntos porcentuales es de un 57,04%. Y yendo finalmente al último, nos dice: según los datos del INE, el 45,78% de las familias españolas tiene una renta mensual de 1.500 a 3.000 euros y el 23% de las familias una renta mensual superior a 3.000 euros. Entre las familias con menos de 1.500 euros mensuales, solo el 10% viaja por vacaciones. Si el ingreso es de 1.500 a 3.000, 40%, y si el ingreso es mayor de 3.000, 85%. Primero, antes de nada, de una forma bastante implícita y rebuscada, tenemos que tener en cuenta aquí que hay una probabilidad que no nos han dado como tal, que sería la de la menor renta, pero bueno, eso lo podemos determinar considerando que la suma de todos los tipos de rentas me tiene que dar el 100%. En base a eso, definiríamos luego la probabilidad de que viaje y sea del colectivo A, B o C, o que no viaje y sea del colectivo A, B o C. Con todo su conjunto, ya podríamos resolverlo. ¿Que queremos calcular la probabilidad de que viaje por vacaciones? Bueno, pues sería calcular la probabilidad muy importante. Aquí hay una pequeña errata, pero que no nos preocupemos. En el PDF estará corregido esto. El cálculo se corresponde a hacer el cálculo de la probabilidad de V, es decir, de que viaje, pero bueno, que esto, ya digo, es una pequeña errata. Pero básicamente llegaríamos a la conclusión de que la probabilidad de que viaje es de un 41,69%. Para esto hemos tenido que aplicar, lo he dicho, el tramo de la probabilidad total. Y en cuanto al apartado B, nos dice que sabiendo que viaja por vacaciones, que su ingreso mensual sea mayor de 1.500 euros. El enfoque que se le ha dado a esto es que podemos plantearlo como el contrario de que el ingreso sea menor de 1.500 y que al mismo tiempo se cumpla que el viaje luego es la probabilidad de que tenga un ingreso que esté de 1.500 a 3.000 o sea mayor de 3.000 condicionado a que viaje. Luego esto se plantearía con la probabilidad de que tenga un ingreso de entre 1.500 y 3.000 y viaje, más la probabilidad de que tenga un ingreso superior a 3.000 y viaje. Todo ello debido a la probabilidad de que viaje. Con lo cual llegaríamos a la conclusión de que esto valdría 0,9272 o lo que es lo mismo 92,72%. Es decir, que la probabilidad de que alguien con un ingreso mensual mayor de 1.500 euros y que viaje
perdón, sabiendo que he viajado, es de un 92,72%. Y esto sería todo. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.